Primer punto del día de la fecha, exposición ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos. Vamos a desarrollar el tema que tiene que ver con el proyecto de ley que regula el proceso de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, presentado por los senadores Lilian Samaniego, Fernando Silva Pacetti y Enrique Barqueta, en fecha 30 de septiembre de 2019. Vamos a ceder el uso de palabra al equipo técnico para que tengamos los antecedentes sobre este tema a fin de poder discutir los puntos que creamos convenientes. Adelante. Doctora. Sí, muy buenos días. Respecto al proyecto de ley que nos ocupa, voy a hacer una pequeña reseña de manera a entender el proceso legislativo que tuvo este proyecto. ¿No se escucha? Sí. ¿Se escucha? Preguntarle por la senadora si escucha. ¿Senadora nos está escuchando? Buenos días, presidente. Sí, estoy escuchando atentamente. Sí, buen día, senadora. Eco. Con un poco de eco. Vamos a ver si Sara Técnica nos puede ayudar. Buenos días, senador. Feliz, estoy llegando en 5 minutos, senador. Ok, no hay ningún problema, senador. Vamos a, mientras tanto, continuar con el análisis técnico del equipo. Adelante. El proyecto de ley que nos ocupa dictaminar es el proyecto que regula el proceso de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, que fue presentado por la senadora Lilian Samaniego y los entonces senadores Fernando Silva Facetti y Enrique Baqueta en el año 2019. Para el análisis de dicho proyecto de ley, en el año 2024 fue convocada una mesa técnica con autoridades del MINA, del Ministerio de Defensa Pública, Ministerio del Interior, Corte Suprema de Justicia y profesionales especializados de la materia, con el objeto de introducir modificaciones necesarias a dicho proyecto a efecto de hacerlo viable y acorde a las convenciones suscritas por el Paraguay, ya que adolecía de algunos preceptos que prestaban a confusión y asimismo investiga a la autoridad de aplicación de facultades jurisdiccionales. A su vez, el Ministerio de Niñez y Adolescencia, conjuntamente con la Corte Suprema de Justicia, elaboró un proyecto de ley que establece el marco normativo para el procedimiento administrativo y el procedimiento judicial de restitución y visita internacional de niños, niñas y adolescentes, que fue presentado a fines del año 2024 y fue dictaminado por esta comisión en fecha 16 de diciembre de 2024, por la aprobación con modificaciones. Ahora bien, en fecha 12 de febrero del 2015, la Dirección General de Comisiones convocó a una mesa técnica de trabajo con las comisiones dictaminantes para la socialización de una propuesta fusionada del proyecto de ley que regula el proceso de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes y del proyecto de ley que regula el proceso de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, por su parte, la senadora Lilian Samaniego solicitó a la Comisión Permanente el tratamiento en conjunto de ambos proyectos, ya que los mismos versan sobre la misma materia y se encuentra acorde al reglamento interno. Entonces, se conformó una mesa técnica en la cual se trabajó sobre la base de esta propuesta fusionada puesta a consideración y se la adecuó conforme a las reglas de la técnica legislativa en cuanto a tiempos verbales, definiciones, estructura, e introduciendo a su vez algunas modificaciones de fondo. En fecha lunes de 10 de marzo del corriente año se realizó una reunión de la Comisión de Legislación al cual fuimos invitados a participar conjuntamente con las demás comisiones dictaminantes y la participación de representantes del MINA y de la Corte Suprema de Justicia. Y en dicha oportunidad se explicaron los alcances, fundamentos y necesidad de aprobación de la propuesta del Ejecutivo y la propuesta de la senadora Lilian Samaniego, que se encontraba funcionada. Por nuestra parte, solicitamos el parecer institucional al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el cual contestó ayer, en fecha de ayer, 17 de marzo del 2025. El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, en su carácter de autoridad de aplicación a través de la Dirección de Asuntos Internacionales para la aplicación del Convenio de la Haya sobre aspectos civiles de sustracción de menores y el Convenio Interamericano de Restitución Internacional, busca
garantizar la restitución inmediata de niños, niñas y adolescentes que han sido trasladados o retenidos ilícitamente de un país donde tenían su residencia habitual a otro, y así establecer los mecanismos para solicitar un régimen de visita o relacionamiento internacional. Señala a su vez la necesidad de contar con una ley específica en este ámbito de proceso judicial para los casos de restitución internacional que permita tener un proceso estandarizado dando mayor seguridad jurídica a los solicitantes, ya sean los progenitores, personas o instituciones que ostenten la guarda, y a los niños, niñas y adolescentes ante una situación de sustracción internacional o retención ilegal, protegiendo sus derechos y garantizando la pronta restitución a su residencia habitual. Menciona igualmente que existe una ley modelo sobre la institución internacional que fue elaborada por un grupo de expertos conformado por la Conferencia de la Haya de los Derechos de Derecho Internacional Privado y el Instituto Interamericano del Niño, como una guía para que los estados partes signatarios de dichos convenios adecuen su sistema jurídico, la cual se encuentra en consonancia con el proyecto de ley que establece el marco normativo para el procedimiento administrativo y el proceso judicial de restitución y visita internacional de niños, niñas y adolescentes que fuera presentado por el Poder Ejecutivo. Señala asimismo que este proyecto, además de subsanar el vacío legal existente, específicamente en lo referente a los plazos establecidos en las convenciones internacionales, garantiza los principios procesales de celeridad, inmediación, concentración de actuaciones legales y competencia, que caracterizan a este tipo de proceso, lo cual permite cumplir con los objetivos plasmados en convenios internacionales. En relación al análisis de la propuesta fusionada socializada en la reunión del 10 de marzo, consideran que el proyecto del Ejecutivo se adecua en mayor medida a los estándares internacionales y a los compromisos asumidos por la República del Paraguay en el marco de los convenios sobre sustracción internacional de menores de la Haya y la Convención Interamericana sobre Sustracción Internacional. A su vez, señalan que la propuesta de fusión, en su mayoría, incorpora asuntos de fondo que ya se encuentran regulados en los mencionados convenios, incluyendo regulaciones que en algunos casos exceden o contradicen dichos instrumentos internacionales y la naturaleza sumaria del proceso de restitución internacional. Como ejemplo, vamos a citar algunos artículos. En el artículo primero, si bien no existen diferencias significativas en cuanto a la redacción de ambas propuestas, sin embargo, se considera innecesario establecer dentro del objeto todos los puntos abordados para su cumplimiento, ya que los mismos están luego posteriormente señalados a lo largo del proyecto de ley. Y a su vez se señala que lo establecido en el inciso D, en su parte final, puede prestarse a una manipulación innecesaria por parte de los litigantes. En relación al artículo 5, que refiere al traslado o retención ilícita, la propuesta del Ejecutivo se adecua en mayor medida a lo establecido en las convenciones que rigen la materia. Y tratándose de un derecho de fondo, debe ajustarse a esto. En cuanto al derecho de custodia o guarda del artículo 6º, la versión del Ejecutivo se adecua en mejor medida a los requerimientos establecidos en las convenciones, ya que en este artículo, en la parte final, se especifica qué interés superior del niño es el que se debe tener en cuenta en cuanto a los procesos de restitución internacional, al señalar específicamente que, a los efectos de particulares de esta ley, dicho interés superior del niño se considera al derecho del niño, niña o adolescente a no ser trasladado o retenido ilícitamente, ya que se dilucida ante el juez del estado de su residencia habitual la decisión sobre su convivencia o relacionamiento y a mantener contacto fluido con ambos progenitores y sus familias, y asimismo a obtener una rápida resolución de la solicitud de restitución internacional. En cuanto al artículo 7, sobre residencia habitual, la versión del proyecto fusionado establece criterios para determinar la residencia habitual que se prestan a confusión y contienen a su vez errores conceptuales que podrían dar lugar a confusiones al momento de aplicarlo, lo cual contraviene el espíritu de esta propuesta legislativa. Respecto al artículo 7, principios fundamentales, que está en la propuesta fusionada, este artículo propone propone el principio de legalización y apostillado,
que no es un principio fundamental. Y a su vez se contrapone a las convenciones suscritas por la República del Paraguay, por lo cual se sugiere se elimine este artículo del proyecto fusionado. Sin embargo, este mismo artículo, en otros términos, está contemplado en el artículo 9 del proyecto del Ejecutivo sobre principios rectores en materia procedimental, lo cual se halla en concordancia con los principios establecidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es la ley nacional. El proyecto fusionado incluye el derecho de visita internacional en el artículo 9. Sin embargo, se sugiere mantener el orden y la estructura del proyecto que fuera presentado por el Poder Ejecutivo, que lo contempla en el artículo 42, ya que el mismo, esta estructura del proyecto del Ejecutivo, se adecua a lo que establece la ley modelo elaborada por expertos de la Conferencia de La Haya y del Instituto Interamericano del Niño. ¿Eh? Sí. En cuanto al artículo 10, respecto a la autoridad central, la redacción del proyecto del Ejecutivo sigue los lineamientos de la ley modelo del 2007. Y sin embargo, el proyecto fusionado presenta algunas contradicciones a los convenios al establecer que la autoridad central en ningún caso intervendrá como parte en el proceso judicial, siendo que la misma deberá ser informada por el juzgado o tribunal competente de las actuaciones correspondientes, tendrá libre acceso a las mismas y podrá, a solicitud del juzgador, participar de las audiencias, para lo cual deberá ser debidamente notificada, por lo cual se sugiere estar a lo establecido en la redacción del proyecto del Ejecutivo. En cuanto a los artículos 11 y 12 del proyecto fusionado, funciones y obligaciones de la autoridad central, se sugiere suprimir estos artículos, razón de que las funciones de la autoridad central están acabadamente consignadas en los convenios y al enumerarlas dentro de este proyecto de ley, podría limitarse su intervención, o la intervención de la autoridad central sería. Además, dichas funciones y obligaciones se encuentran regladas a través de disposiciones administrativas, lo cual hace innecesaria su inclusión dentro del proyecto de ley. En cuanto a la legitimación activa en el artículo 12 y la legitimación pasiva en el artículo 13, se sugiere estar a lo dispuesto por el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, ya que el texto propuesto por el texto del proyecto fusionado contiene algunos errores conceptuales en cuanto a legitimación activa, ampliando el alcance establecido en los convenios. Y a su vez, en cuanto a la legitimación pasiva, el proyecto fusionado excede el ámbito familiar, teniendo en cuenta que en materia de restitución solo son consideradas parte de los progenitores, tutores y guardadores. Y cuando se habla de que el traslado o retención lo realizan personas distintas a estas, ya se estaría configurando otros tipos penales como supuesto de hechos punibles de secuestro o trata de personas. Ahora bien, en algunos casos, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y la Corte Suprema de Justicia sugieren incorporar algunas normativas del proyecto fusionado, como ser el artículo 27 de medidas cautelares. En otros casos, como en el caso de las excepciones, sugiere estar a lo dispuesto por el proyecto del Poder Ejecutivo, ya que el proyecto fusionado incurre en un error al crear excepciones no contempladas en instrumentos internacionales, como por ejemplo el inciso C, aclarando que dicha oposición es más bien un derecho que tiene el niño, niña o adolescente en todo momento como sujeto de derecho, ya sean asuntos judiciales o administrativos. Finalmente, teniendo en consideración que la propuesta legislativa en estudio que regula el proceso de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes
protege derechos que hacen a la niñez y a la adolescencia y por tanto a los derechos humanos y se haya adecuado a los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre la materia y teniendo en consideración que las modificaciones propuestas fueron analizadas en este dictamen, esta asesoría aconseja aprobar con modificaciones el presente proyecto de ley y posteriormente trabajar dichas modificaciones que fueron recibidas y recepcionadas ayer en conjunto con la Comisión de Legislación y la Corte Suprema de Justicia, la jueza delegada en este caso, a fin de ajustar y llegar a un dictamen consensuado. Si tienen alguna pregunta, ya senadora. No se escucha, no se escucha. Ahí. ¿Me escuchan, senadores? Sí, yo escucho ahora, presidente. Sí, le damos la cordial bienvenida al senador Carlos Núñez. Gracias por conectarse, la senadora Isabela Valiente, que está en modo presencial ahora. Tengo entendido que el senador Gilisola también está conectado. Es así, compañeros. Todavía Está intentando conectarte. está intentando conectarse. Perfecto. Senadora Isabela, creo que tiene algunas observaciones respecto a lo que hemos escuchado. Adelante, por favor. Sí, muy buenos días, presidente, muchas gracias. Realmente profundicé bastante este proyecto de ley tan loable y realmente valoro la iniciativa de ese entonces de los colegas Nelly Samaniego, Pacel y Barqueta. Es así que el Estado paraguayo tuvo una sanción por no contar con esta herramienta legislativa. Es así que el Ejecutivo planteó una mesa de trabajo conjunta con el Poder Judicial, la Corte Suprema, que es la institución que al final va a hacer uso de esta herramienta. En términos personales, me parece lo más coherente que ellos mismos sean los que estén de acuerdo con la herramienta que va a ser la institución que va a utilizar. El lunes tuvimos una reunión conjunta con la Comisión de Legislativo, también Derechos Humanos, y la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud que presido, justamente tratando de consensuar la función que propone la senadora Lilian Samaniego. En esa ocasión estuvieron presentes la doctora Karen González por la labor de otra persona, La doctora Bettina Obando. la doctora Sanati. Y en ese entonces pregunté en la reunión de la composición si ellos estaban al tanto de qué se trataba la función en sí. Me dijeron que no. Entonces le facilitamos ese documento y le solicitamos en esa reunión un parecer de esa función que me tendrían que estar entregando entre mañana y pasado a la Comisión de Niñez. Yo todavía no tengo el aporte. Bien que tenemos el parecer, esa función del Ministerio de la Niñez, que también es el órgano que va a utilizar esta herramienta. Ellos son, a manera práctica, los que conocen en detalle las nuevas regulaciones del Haya y todas las instituciones internacionales para que esta regulación sea en tiempo y forma. Justamente puso como ejemplo la doctora Karen el caso de que un niño fue llevado, estuvo mucho tiempo fuera del país. Este niño se adapta a ese nuevo entorno. Entonces, realmente, dice que la justicia va a llegar a dar de noticia. En el mismo sentido, este niño que fue desarrollado de su entorno familiar, de su entorno diario, en el que está acostumbrado, tiene un sentido de pertenencia, lleva a otro lugar, ya es traumático. Pasado un tiempo, este niño y todos los seres humanos tenemos la habilidad de poder adaptarnos a nuestro nuevo entorno.
y obviamente es desarrollado ese entorno que ella consideraba familiar, ya tenía un sentido de pertenencia. Entonces, ¿qué crueldad, verdad? De tener como nómada a un pobre niño. Entonces, estaba explicando justamente la doctora Karen, recuerdo muy bien. Y velando siempre en sentir por el interés superior de ese niño, es esta herramienta tiene que ser lo más práctica, efectiva y adecuada a las normativas internacionales como para que ese niño sea incorporado a su entorno familiar lo más rápido posible. Es así, y esta informe de niñez, que no sé si ese informe ustedes pueden explicar más o menos, ya planteando varios artículos del proyecto revisados se contraponen a la normativa contenida en los instrumentos internacionales que rigen la materia. Estamos hablando este parecer con respecto a esta posición. Así también, esto es solo a modo de explicar las grandes diferencias contenidas y que se detallan puntualmente en el proyecto funcionado y revisado, ¿verdad? En otro sentido, también consideramos que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo responde de manera más coherente a la necesidad de contar con una herramienta efectiva, clara, práctica, fácil de interpretación para regular el procedimiento administrativo, ya sea en materia de restricción y régimen de visas internacionales. Ese es el parecer del Ministerio de la Niñez. Yo considero prudente, presidente, si me permite la sugerencia, de esperar ese dictamen, ese parecer de la Corte. Entonces, pedir en el Pleno la postergación por una semana, entonces ya de manera consensuada, tanto por la Corte, el Ministerio de la Niñez, que son los organismos que verdaderamente van a utilizar esta herramienta, estemos todos de acuerdo y podamos sobre todo entender de que tenemos que concluir en una herramienta realmente útil, que evitemos ya que el Estado paraguayo sea sancionado en ese sentido y sacarlo de manera consensuada, presidente. Gracias. Presidente, Muchas gracias, senadora. Sí, doctora. si me Sobre el permite. punto. Sí, si me permite. Adelante, adelante. Voy a poner. Nosotros recibimos el día de ayer la propuesta de la Corte Suprema, a la vez que recibimos el parecer del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Respecto a eso fue a lo que yo me referí en los artículos que cité anteriormente. En su mayoría, como ya lo expresó la senadora Alzarela, se está por la versión del Ejecutivo. Pero existen algunas incorporaciones, ya sea en parte o en su totalidad. Por ejemplo, en lo que refiere al artículo 27, creo que es, de las medidas cautelares, que señala que sería prudente incorporar este artículo como está redactado en el proyecto funcionado, ya que el mismo se adecua a las normativas internacionales. En otros casos sí sugiere la supresión de los artículos, como el caso de las funciones y obligaciones de la autoridad central o el caso de lo que es la definición de residencia habitual. Sin embargo, no tuvimos tiempo de analizar en profundidad. Lo estuvimos haciendo ya ayer con la Comisión de Legislación y con la doctora Bettina Obando para hacer la adecuación final de estas sugerencias que hicieron ellos ayer, ya sobre la base de ambos proyectos, del proyecto ejecutivo y del proyecto fusionado. Correcto. Si bien es cierto, en la reunión de la Comisión de Legislación de ayer ya se propuso solicitar la postergación por 7 días. Correcto. Correcto. Gracias, doctora. Bueno, en relación al tema, todos coincidimos plenamente de que esta herramienta es de fundamental importancia para una adecuación del sistema jurídico positivo paraguayo a las normativas internacionales. Eso es muy bueno entender. Creo que ese trabajo técnico se está haciendo de forma muy
muy clara, muy responsable de buscar la adecuación a las normativas internacionales, reitero, teniendo en cuenta la Constitución Nacional, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que el Paraguay también ha suscrito, por supuesto. Y bien decía senadora, tenemos que buscar esa adecuación para que este sistema jurídico interno paraguayo también pueda estar en sintonía y evitar sanciones posteriores como la que hemos tenido anteriormente, y sirvió también como uno de los puntos de partida para que este estudio legislativo sea hoy una realidad. Considero prudente e importante, señores senadores, si ustedes así también lo consideran, solicitar la postergación por una semana, 8 días sería. Lo que sí yo sugeriría, teniendo en cuenta la importancia de este proyecto, si podemos nosotros, los que puedan, no es una sesión la que estoy convocando, pero hacer una reunión de revisión el lunes próximo a las 9 horas, si les queda bien, no sé si una vez un tiempito o la hora que ustedes consideren. Si no hay objeción, entonces para los que puedan. Es una sesión, reitero, pero si queremos hacer una revisión, yo particularmente estaría presente para esa hora y podamos hacer un breve debate a fin de que podamos llegar para el día de la sesión con la mayor información posible, teniendo en cuenta, reitero, la importancia de este instrumento jurídico, por sobre todas las cosas, porque es una normativa intuitiva que busca garantizar la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Sí, senador, adelante. Podría ser la reunión a las 10:30. Ok, Porque quiero estar y tenemos a las 9:30 tenemos mesa directiva y ya. perfecto, perfecto. Gracias. 10:30 horas, entonces, tomamos nota, por favor. 10 secretaría, senador Carlos Núñez. De ¿Usted está de acuerdo, acuerdo también? de acuerdo, Ok, presidente. perfecto. Entonces tomamos nota y pasamos al otro punto, si es que no tenemos nada más que agregar sobre el tema en particular. Sí. Pasamos. Siguiente punto del orden del día. Proyecto de ley que dispone la obligatoriedad de la conservación de datos de tráfico para combatir la pornografía relativa a niños y adolescentes y otros hechos punibles. Perdón. Presentado por el diputado nacional Rodrigo Blanco. Adelante. Buenos días al presidente de la Comisión de Relación de Derechos Humanos. Este es un proyecto muy importante que toca acerca del tema de la pornografía infantil, de niños y adolescentes y de otros hechos punibles. Este proyecto, en primer lugar, como antecedente, hago un pequeño relato de el proyecto en sí fue presentado por el diputado Rodrigo Blanco a finales de 2022, final del periodo anterior, y se retomó el estudio de este proyecto por el mismo diputado el año pasado, finales de, vamos a decir, inicio del 2023, justamente por la importancia de este proyecto que afecta directamente a los niños y adolescentes y otros derechos punibles que están contemplados en nuestro Código Penal. En ese proceso largo de tramitación de 2 años prácticamente, la Cámara de Diputados llegó a aprobarlo en una sesión ordinaria el 8 de octubre de 2024, a raíz justamente de ese proceso en el cual participaron todas las prestadoras de servicios que manejan el tema de los datos de tráfico, también instituciones del Estado que justamente se encargan de la competencia del manejo de las telecomunicaciones, tanto MIPIM como CONATEL y todas las otras instituciones interesadas. Vamos a ir adentrándonos al marco jurídico a grandes rasgos para no hacerlo muy largo. Se han revisado en el marco jurídico los derechos fundamentales de este proyecto, en la Constitución Nacional, el derecho a la vida, a la integridad, el derecho a la intimidad, el derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada, de la protección del niño. Vemos también que ahí se queda bien marcada el interés superior del niño, de la protección contra la violencia, del habeas data y todos estos derechos fundamentales que están contemplados en la Constitución Nacional. También es importante mencionar nuestras leyes vigentes con relación a la aprobación de 2 convenios que tienen que ver con la Convención
convenciones sobre los derechos del niño, que fue aprobada por ley 57 del año 90, que justamente tiene que ver con el abuso sexual y todo lo que implica la explotación de abusos sexuales en nuestros niños y adolescentes. También el convenio de Budapest, Paraguay, mediante la ley 5.994, asume compromisos internacionales que el Paraguay debe facilitar, como la cooperación transfronteriza de la lucha contra el ciberdelito y la implementación de medidas legales para la conservación de evidencia del delito. Esto es importantísimo, por el cual el proyectista se basó para presentar este proyecto. También tenemos la ley 5.994 del año 2017, que aprueba la Convención sobre la Ciberdelincuencia y el protocolo adicional al convenio sobre ciberdelincuencia relativo a la penalización de actos de índole fascista, xenofóbica y cometidos por el medio de sistemas informáticos, delitos relacionados a este contenido. Viendo a las legislaciones, hemos revisado, como había dicho, el Código de la Niña y Adolescencia, el principio del interés superior, la prohibición de utilizar al niño o adolescente en el comercio sexual, el Código Penal, justamente porque se trata de hechos penales, hechos punibles que están tipificados en nuestro código. Revisando ya desde la CAPITE, tenemos al Ministerio Público, que es el que va a utilizar esta herramienta, es un órgano con autonomía y funcional y administrativa que representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales competentes. La acción penal, en estos casos, cómo se va a llevar a cabo la investigación, la protección de datos personales, la ley de telecomunicaciones y la última ley de telecomunicaciones también, así como la creación del Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación, que establece su carta orgánica a través de la ley 207 del año 2019. Ahora bien, como había dicho en los antecedentes, esto ha pasado por mucho estudio, tanto del Ministerio Público, por la Cámara de Operadores Móviles de Paraguay, por la CONATEL, COPAPO y también el Ministerio de Niñez y Adolescencia. El análisis del proyecto, justamente el proyectista pone a relucir que esto se tiene que dar como una continuidad a los convenios que había citado, sobre todo el convenio de Budapest, de continuar legislando en favor de los niños y esta explotación que se da a nivel no solamente nacional, sino internacional. Ahora bien, el Ministerio Público, como representante de la sociedad para la persecución penal ante la Comisión de los Derechos Punibles, es el organismo que se encarga de utilizar esta herramienta, como veremos en el análisis puntual de los artículos. En el año 2013, hablando un poco de las estadísticas, el Ministerio Público suscribió un convenio de cooperación internacional con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. También, con el ánimo de combatir la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en especial en lo referente a la pornografía infantil, se da acceso a la Fiscalía Paraguaya al sistema CiberTrip. Luego se firma también, se crea un Centro Nacional para Niños Desaparecidos. Y viendo la estadística que había detectado, había trabajado el Observatorio Criminológico del Ministerio Público, en el 2018 se registraron 521 denuncias. En el año 2019 eso fue creciendo, un total de 915 denuncias, y en el 2021 se han procesado 2.796 denuncias de pornografía relativa a niños, niñas y adolescentes, los cuales en gran cantidad, al no tener posibilidad de identificar a los responsables, las causas son archivadas, justamente porque no se cuenta con las herramientas necesarias para el proceso de investigación en el caso de la ciberdelincuencia. Para no ahondar demasiado en esos detalles, pero sí puntualmente voy a irme de la CAPITE. Este proyecto, como había dicho, había sufrido modificaciones en cuanto al proyecto original desde la CAPITE. En el CAPITE del proyecto original dispone que se deba combatir la pornografía infantil, pero también a otros delitos o hechos punibles conexos. Sin embargo, tras el estudio pormenorizado que hizo la Cámara de Diputados, también en una audiencia pública,
se incluyó a todos los hechos punibles, lo cual amplía el espectro, claramente habiéndose utilizado la ciberdelincuencia como herramienta, instrumento en estos hechos. Ahora bien, al Ministerio Público refiere que este proyecto de ley da cuenta con media sanción y enmarca una herramienta importantísima para el Ministerio Público, que es la lucha contra la pornografía infantil y otros delitos del entorno digital. Ellos están de acuerdo con el proyecto en sí y hacen algunas consideraciones también, lo hizo el MITI, ya estando, vamos a decir, dentro de la Cámara de Senadores, este proyecto que llegó ya a finales de prácticamente octubre, y llegaron algunas contestaciones en noviembre del año pasado, finalizando el periodo, y en algunas de febrero y marzo llegaron prácticamente ahora sobre la hora. Y son importantes porque plantean algunas modificaciones, sobre todo las del MITI, que tienen que ver, que se había debatido bastante, los plazos que tiene el Ministerio Público desde la comunicación vamos a decir, del hecho punible, en la investigación, que a partir de la comunicación se guardan los datos 6 meses. La mayoría de las operadoras móviles de Paraguay han cuestionado que no se podía guardar más tiempo, no, un año, porque el proyecto original hablaba de guardar un año, justamente vamos a hacer este software o todo el sistema informático, pero decían las telefonías y todos los que están comprometidos a nivel de red de internet que no se podía guardar más de un año porque es muy costoso. O sea, tiene un punto que el Estado va a tener que pagar. Entonces, el proyecto se ajustó a 6 meses. Ahora bien, el Ministerio Público puso mucho énfasis en que eso no va a servir de guardar 6 meses, porque prácticamente hay casos muy complejos de investigación que se necesitan a veces prolongar a otros 6 meses más que lo que establece el Código Procesal en cuanto a ampliar el periodo de investigación. Y ellos pedían que sean más de un año. También el MITIC, haciendo una salvedad, propuso que sea 6 meses forma ordinaria, pero que se pueda postergar, sin prorrogar, a un año inclusive, desde el momento de la comunicación, para que las telefonías guarden encriptados esos datos. También otro punto muy cuestionado en estos artículos ha sido los datos de tráfico. Y esto está bien definido en los artículos, ya quería mencionar justamente el artículo 4. Los datos de objetos de conservación. Los datos de tráfico que deberán ser conservados son dirección de protocolo de Internet, IP, identificación del usuario titular, fecha y hora de la conexión y desconexión de servicios de acceso a Internet registrada, etiqueta de localización. Estos son los datos de tráfico. Y el MITI también, sí, cuestionó justamente el tema de datos de trazabilidad, que eso más adelante se va a establecer por el proyecto de ley que se está estudiando de protección de datos personales. Finalmente, atendiendo a que es una herramienta importantísima para el Ministerio Público, que lo viene haciendo. El Ministerio Público es sabido que viene investigando y utiliza esta herramienta, aunque no tenga la obligatoriedad. De hecho, que va a tener la venia, la anuencia de orden jurisdiccional competente para pedir que se utilice esta herramienta. Entonces, en conclusión, atendiendo a que llegaron ahora algunas propuestas de modificaciones puntuales de los organismos que van a encargarse de precautelar, controlar el manejo de las telecomunicaciones y la operadora, este equipo técnico propone, ya que estamos prácticamente al 4 de abril, vence este proyecto que vino diputado, aprobemos la propuesta es que se apruebe con modificaciones, atendiendo que se ha hecho un estudio bastante acabado. Ya tiene dictamen, modificación. Ya tiene Sí, aprobación de de legislación, ayer justamente trató y en la Ciencia y Comisión de Ciencia y Tecnología, tras haber llegado Tendríamos 2 semanas. 2 semanas. Yo está mi turno del día, Una para tres. esta semana.
y podemos cerrar con Y trabajemos el lunes, incluyamos nuestra agenda de trabajo. También. bueno, Entonces mañana vamos a hablar para... sí. Correcto. Proponemos lo siguiente, teniendo en cuenta que tiene vencimiento este proyecto el próximo 4 de abril, es decir, por lo tanto, ponemos aquí con la senadora, pues el senador Carlos Peña está de acuerdo, postergar por una semana, senador. Por una Incluir semana. para el lunes también este trabajo técnico que vamos a hacer a fin de poder tratarlo la semana que viene también. Si está de acuerdo, senador Carlos. De acuerdo, presidente, de acuerdo. Gracias, señor senador. Pasamos entonces al último punto del orden del día, que tiene que ver con la solicitud del Ministerio de la Mujer. Ellos solicitan, el Ministerio solicita la actualización de designación de representante titular y alterno de la Comisión de Derechos Humanos para integrar en la Mesa Interinstitucional de Prevención de Violencia contra la Mujer, previsto periodo 2025, conforme al artículo 27 del inciso Q de la Ley 5.777/16. En este punto, me gustaría proponer, si ustedes están de acuerdo, senadores, el senador Carlos Núñez, tengo entendido que el senador Tesula ya no pudo conectarse. Ok, entonces si no hay objeción, creo que naturalmente correspondería a la senadora Isabela Valiente que pueda representarnos por esta comisión ante esta mesa interinstitucional de prevención de violencia contra la mujer. Si usted está de acuerdo, señor senador, entonces procedemos a la designación con el acompañamiento de los demás colegas senadores. Señor senador Carlos Núñez. De acuerdo, presidente, a lo que usted decida. Con gusto. Y la Con gusto. terna le va a acompañar una de las asesoras. La doctora, bueno, la doctora Carmen, entonces, para que puedan ellas, en este caso, representar a la comisión para este año 2025. Reitero que la Mesa Interinstitucional de Prevención de Violencia contra la Mujer para el periodo 2025. En otro punto que tratar, entonces, hoy cerramos lo que tiene que ver con los puntos tratados, no sin antes mencionar que tenemos una invitación para participar de la audiencia pública sobre el proyecto de ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos que estamos haciendo a nivel país, a realizarse el viernes 28 de marzo, de la siguiente semana del corriente, a las 9 horas en la residencia universitaria del departamento Coronel Oviedo, quinto departamento de Caguazú. En esta serie de audiencias estamos teniendo sobre este proyecto de ley. Está la invitación hecha. Solicito también a la secretaría que haga extensiva la invitación en nuestro grupo de WhatsApp de los senadores de esta comisión. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, senador Carlos Núñez. Isabela, por su Gracias, participación. presidente. Les deseamos un buen resto de jornada a todo el equipo. Gracias. Igual para usted y a todos los colegas presidentes.